Hola, soy Andrés. ¿Qué va? ¡Coman mierda! ¡Bienvenidos a Contrapunto, mis perros! ¡La mera energía! Vea, les traigo un temita. ¡Esperen, no, esperen, no! Esperen. Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? Ahora sí, volvimos otra vez. Tercer capítulo oficial de Contrapunto. Aquí con ustedes el parcero, el crew, los muchachos. Les damos la bienvenida. Bueno, el día de hoy yo creo que tenemos un tema bastante interesante. Recordando las sugerencias que nos hicieron en los capítulos pasados y el sobre que salió del tema del episodio pasado. Pues bueno, tenemos un tema que se llama básicamente censura y libertad de expresión, ¿no? Bueno, creo que la premisa en este capítulo de hoy va a ser bastante fuerte, bastante delicada. Compleja. Es un tema que es un poco complejo. Pero bueno, antes de arrancar entonces oficialmente con lo que vamos a hablar y con el tema de hoy, por favor, parceros, todos, no olviden suscribirse, darle a la campana, hacer comentarios, estar pendientes. Darnos amor en esos comentarios. Así como con este capítulo se van a venir muchísimos temas más interesantes también. Y pues nada, va a estar muy bacano para que estén ahí pendientes. No olviden también de escucharnos en Spotify y todas las otras plataformas de audio que vamos a estar poniendo disponibles para ustedes, por si nos quieren escuchar en el camino. Como ¿listo? iTunes y Castbox. Como iTunes, Spotify y Castbox. ¿Listo? Breve, pues a ver, bueno, arrancando con la premisa de hoy. Tema delicado, muchachos. A ver, vamos a intentar, yo creo que ser lo más responsables y lo más delicados posibles con este tema. Sin embargo, pienso yo que ahí precisamente es donde entra el conflicto, probablemente. Del mismo tema, sí. Del mismo tema, ¿cierto? La gran ironía que trae a hablar de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues como todos sabemos, el tema de la censura y de la libertad de expresión pues es un tema muy delicado que ha venido siendo arraigado de parte de lo que se considera en nuestras sociedades como políticamente correcto, ¿no? Y yo creo que ahí empieza todo. De pronto pensaría yo que lo primordial es que arranquemos describiendo qué es políticamente correcto, ¿sí? O qué se le considera como políticamente correcto. No sé si alguno de ustedes quiere arrancar como intentando dar una buena definición de qué es eso. Bueno, es que básicamente ser políticamente correcto es básicamente tener un discurso en donde se maneje un lenguaje que no ofenda a ninguna de las partes que estén involucradas o que no estén involucradas, ¿sí? Es un lenguaje que, entre comillas, es inclusivo, ¿sí? En donde se maneje el respeto hacia todas las personas, ¿sí? Sin excluir, más bien, ser más precisos, sin excluir razas, etnias, cultura, país, región, de donde vengas, etcétera. Tamaños, género, etcétera. Tamaños, estatura, que si es gordito, que si es flaco, que... Sí, que si le hace falta alguna parte de su cuerpo, que si tiene alguna discapacidad, eso, ¿sí? Okay. Sí. ¿Qué piensas tú? No, pues yo sí creo que va por esa línea. Lo políticamente correcto es básicamente eso, son unos lineamientos básicamente de qué está bien y cómo, digamos, lo hacemos de forma tal que no sea ofensivo para nadie. Sí. Y en ese camino entonces entramos a toda esa parte de que seamos inclusivos. Y empiezan a desarrollarse esos fenómenos, por así decirlo, de el lenguaje inclusivo, que pues para mí es una aberración, pero después lo podemos hablar. Como lingüista, claro. Pues yo no soy lingüista, pero pues tengo ciertos conocimientos al respecto por lo de mi carrera. Pero pues en esencia eso trae unas consecuencias para mí negativas y que terminan deteriorando los lenguajes. Sí, y abriendo también más brechas, siento yo, que verdaderamente unirlas, que es lo que se supone
es la intención de ese lenguaje, entre comillas, inclusivo. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, yo creo que si nos vamos de pronto, y les voy a buscar aquí para que seamos un poquito de pronto más exactos, aprovechando que tenemos el computador, ¿verdad? Y después, digamos que no salgamos con cosas que no son, por decirlo de alguna manera. Busquemos lo que significa ser políticamente correcto. A ver, aquí dice que técnicamente hablando es persona, comportamiento o lenguaje que tiene en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, raza, ideología, política, religión, etc. Ahora, las expresiones políticamente correctas no se considera políticamente correcto emplear palabras con connotaciones que sean sexistas o racistas. Entonces sí estaba yo en lo correcto. Sí, básicamente igual los dos están en lo correcto. Sí, solamente pues que claro, a veces cuando de pronto uno no lo tiene claro es lo que primero se le viene a la cabeza a uno. Ahora, cuando yo leo eso, sí, o escucho eso, a mí se me vienen varias cosas a la cabeza, realmente. Y es lo primordial y lo más importante, principalmente pensaría yo de este tema, es eso, el respeto que se le debe tener simplemente a todo el mundo, independientemente de dónde venga, cómo piense, cómo sienta, qué cultura tenga, qué ideologías tenga, que sea la premisa de respeto y amor por ese universo individual de cada ser humano, ¿sí? Lo cual, digamos que en esencia o en ideología me parece perfecto. Es como deberían ser las cosas, ¿cierto? Ahora, como de pronto brevemente mencionó Gabriel y Felipe ahorita, pienso yo que el dilema grande de esta situación es que precisamente eso de pronto se ha llevado a puntos tan extremos en el que esa ideología principal, que es simplemente amar y respetar a las personas por lo que son y tal cual como son, pues también se ha tergiversado bastante y ha llevado de pronto al desarrollo de etiquetas tan fuertes que de pronto en vez de generar unión, ha empezado a, como ellos decían, generar es división, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de generar respeto, se ha generado intolerancia. Pienso yo que eso es lo más importante acá, ¿sí? En vez de las personas entender que esta es una realidad del mundo, ¿verdad? No sé por qué los seres humanos tenemos ese gran problema de sentir que necesitamos imponer nuestra realidad en la realidad de los demás. Yo creo que ese es el mayor problema, ¿cierto? Entonces todas las personas creen que debemos, o ciertas personas, no podemos decir todas, ¿no? Ciertas personas sienten o piensan que la realidad o la forma de ver la vida o la forma de sentir la vida debería ser exactamente igual para todos. Y creo que ahí es donde está el gran problema, donde esto ya después se empieza a desarrollar, o esto empieza más bien a desarrollar problemas individuales en el ser, tanto como en la sociedad. Claro. ¿Sí? Generándonos problemas muy grandes, pienso yo. Problemas en el desarrollo personal, problemas en el desarrollo social, en el desarrollo laboral, llevando eso a muchas problemáticas como la censura, la libertad de expresión, que es precisamente lo que ustedes querían escuchar un poco. Y bueno, y cómo esto ha justificado también el actuar humano en muchos diferentes aspectos. Yo creo que la política, la moral, la religión, la expresión normal, las redes sociales, ¿sí? En todos estos diferentes parámetros que no sé ustedes qué piensen frente a, yo creo que lo principal, el individuo, el ser humano, cómo esto genera tantos problemas en la comunicación. En la comunicación diaria, en la comunicación persona a persona, que es creo que lo que se ha vuelto más complicado. La gente ya no se escucha, ¿sí? Yo creo que con este tema de políticamente correcto la gente está esperando que la otra persona termine de decir algo para ver cómo se lo contrarresta con un ataque moral o políticamente correcto. En vez de entender, escuchar y simplemente ver de dónde viene la perspectiva de la otra persona. Sí, lo que viene, sí, como tal, eso es respeto, ¿sí? El aprender a escuchar, el aprender a entender al otro. Yo lo que veo, ¿sí? Que también siento que hace parte como de nuestra generación y esa etiqueta que nos han colocado a nuestra generación, que me parece un poco chistosa. Es cierto, ¿sí? Y creo que
y creo que tiene que ver mucho que ver con este tema del que estamos hablando, de esta correctitud o esta rectitud a la hora de ser, ¿no? De decir o De hacer decir cualquier o cosa, hacer sí. cualquier cosa, ¿sí? Y lo que pasa es que ahora, y siento yo que es algo que se ha ido desarrollando por esta misma razón, ¿sí? Muy bajo cuerda, esa sensibilidad ante cualquier palabra, ante cualquier tema. Entonces, el decir una palabra que literalmente por ser políticamente correctos, ahora nos cohibimos nosotros en nuestro propio lenguaje, ¿sí? Para no ser ofensivos. Y lo que pasa es que también esas etiquetas, al generar tanta división, al generar como, bueno, es que ahora tú te vas a hacer un grupito nuevo, es exclusivo para ustedes, para que no se sientan ofendidos ni excluidos de la sociedad, y tengan su propio, no sé, como reconocimiento ante la sociedad. Y eso hace que las personas, pues, obviamente, se dividan, generen sus propias mentalidades y generen de alguna manera odio porque, pues, nos segmentamos más, ¿sí? Y pues eso también lo que hace es que, no sé, como que haya también división de cultura, ¿sí? Claro, no está mal que hayan culturas diversas, porque eso es lo enriquecedor del mundo, pero a la vez como que el hecho de que nos dividamos tanto no permite que compartamos esas riquezas. Y eso es lo que hace que la gente se vuelva sensible. Que si mencionan algo de su cultura, manera de pensar, de dónde proviene, pues entonces se sienten atacados, ¿sí? Y es por esa misma manera de ser políticos. Es que ustedes. Y ahora... Y de ahí desemboca todo ese tema de la censura. Porque por lo mismo, porque la gente se ofende, ¿sí? Ante cualquier connotación o cualquier argumento hacia su manera de vivir, ¿sí? Entonces, pues los entes que están encargados de los medios, pues deciden... para conveniencia propia, si eso se divulga, si eso va con sus ideologías, si es algo permitido o no por la sociedad. Y de ahí va toda esa parte de como manipulación de los medios, ¿no? El coartarnos a la hora de expresarnos por ser ofensivos ante la sociedad. Yo, Hágale, vuelva de loco. yo iba a decir, frente a eso que Gabriel está diciendo, a pesar de que es cierto y es un tema delicado, yo pienso que de pronto trasciende un poco más a fondo que del tema de medios, la verdad, ¿sí? Porque a pesar de que es la forma más común de censura, yo siento que es importante, pero de pronto no es la más diciente, ¿sí? Porque esa censura nosotros la vemos porque estamos constantemente conectados en redes sociales o en dispositivos digitales. Pero la censura que no vemos de pronto es la más grave. Y esa es en la que yo mencionaba en un inicio, que se empieza a esparcir cuando estamos creciendo, ¿sí? Cuando estamos La intentando educación, desarrollar nuestras personalidades, cuando estamos intentando entender en qué espacio de este mundo pertenecemos o queremos hacer parte de un grupo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo pienso que de pronto lo más grave de lo que mencionaba Gabriel ahorita es el hecho precisamente de entender que por más de que es importante respetar y amar, porque yo creo que esa es la clave, primero que nada amar, a las personas tal cual y como son, las personas deberían tener la libertad de precisamente eso, ser como son. Pero cuando una sociedad construye supuestamente tantas etiquetas y tantas reglas para ser, yo siento que lo que más destruye es la genuinidad de las personas. Genuinidad.
o genuino, ¿sí? Sí, Sí, creo ¿no? que está bien dicho. Sí, Está creo que mejor está que- bien dicho. Sí, o creo por que lo sí. menos tiene lógica. Creo que está mejor que correctitud. Sí, creo que está mejor que correctitud. Pero ¿Sí? ¿A qué me refiero existe. con eso? ¿Sí? Sí, A a esa no esencia destruir la- real, a esa transparencia que pueden tener las personas a la hora de pensar, sentir, actuar. Ahora, que sí, es importante, yo pienso que dependiendo de ciertos medios o ciertas situaciones, cuidar ciertas palabras o de pronto cuidar el simplemente hecho de cómo expresas tú algo por la idea de no lastimar a otros está bien. Mas, sin embargo, no significa que no puedas hablar o decir lo que quieres realmente decir, porque eso ya se vuelve un problema de políticamente correcto. O sea, siento que ahí es donde está una brecha muy grande. Vea, por ejemplo, yo les digo, personalmente para mí, esta vaina del políticamente correcto ha sido una mierda que me ha apoyado el resto la cabeza. Porque, pues, yo como artista, siento que toda la vida he sido una persona un poco más, digamos, alternativa, ¿sí? Desde chiquito, siempre he tenido problema con mis cuchos. Por la manera de expresarse. Por mi sí. manera de expresarme, por mi manera de actuar, por mi manera de ser, por mi manera de vestir, ¿sí? Yo desde pequeño, por ejemplo, he odiado los trajes, no me gusta mucho la ropa formal, siento que no me representa, no estoy diciendo que sea malo, pero a mí como persona no me representa. Mi padre es un hombre muy conservador, es un hombre militar, es un hombre muy estructurado, ¿sí? Pero irónicamente, aunque digamos que no parezca o muchas personas no crean, yo sigo siendo una persona también muy estructurada. Así es. ¿Sí? El hecho de que tú Sin seas embargo, artista, pues no quita también el hecho de que puedas ser una persona muy estructurada. Claro, claro. Sin embargo, digamos que a lo que quiero llegar con eso es que de todas maneras por esas, digamos que estereotipos que sí existen por la esencia natural mía, me ha generado muchos problemas por lo políticamente correcto. Entonces, por si ustedes recuerdan y si no lo han visto, les recomiendo que porfa vayan al primer capítulo de Bienvenida y sabrán un poquito más sobre nosotros. Yo también soy empresario, entonces yo soy artista, soy empresario, soy inversionista, he actuado, he hecho muchas cosas. Y para mí siempre ha sido complicado porque dentro de lo políticamente correcto yo siento que no solo cabe el tema del lenguaje o cómo te expresas, sino supuestamente cómo eres y cómo debes hacer parte de una sociedad o de un comportamiento de un grupo social, ¿verdad? Entonces, siempre tienes que estar bien vestido, siempre tienes que tener un lenguaje apropiado, siempre tienes que ser un perfecto profesional, siempre tienes que ser un hombre íntegro, tus tatuajes no representan que seas un hombre de buena sociedad, ¿sí? Entonces hay muchos estereotipos con los cuales yo he tenido que pelear en ese sentido y para mí ha sido muy complicado porque como les decía, yo siento que este tipo de vainas desarrolla problemas con el, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué espera la sociedad de mí? ¿Qué espera la familia de mí? ¿Estoy violando mi moral o no? ¿Tiene que ver con religión? ¿Estoy siendo buen ser humano o no? Y eso a veces hace las cosas mucho más complicadas de lo que deberían ser. E independientemente de eso, pues para mí ha sido una gran lucha, precisamente, no solo como ser humano, sino como persona que también decide educar a otros frente a que, hey, aunque no lo creas y de pronto hable un poco más relajado o hable un poco más atravesado o me vista un poco más alternativo o actúe de una manera mucho más genuina y espontánea, porque yo no creo en el actuar de diferentes formas en diferentes lugares. Yo creo en el ser 100% genuino independientemente de con quién esté, en qué lugar Sí, esté no o con quién crear esté. esa personalidad que Literal. la gente que le parece atrayente, Nada, entre yo soy comillas, por las Quien circunstancias. soy en donde sea que sea. Así me gusta ser, esa es mi esencia, ¿sí? Pero de esa manera me parece que ha sido importante para mí educar a otros en decir que no soy menos profesional que tú, no soy menos empresario que tú, no soy menos ser humano que tú por estas cosas. Al contrario, puedo llegar a ser mucho más íntegro, mucho más responsable, mucho más estructurado independientemente de esas cosas, ¿sí? Entonces, pienso yo ahí que con esa premisa es eso lo que para mí en general se transmite después a una problemática social tan grande, ¿sí? Porque las personas claramente lidian con este tipo de dualidades que después se ven plasmadas en, yo pienso, dolor o rencor por esa intolerancia o esa falta de aceptación, esa falta de cariño que empieza desde ahí, desde el crecimiento, ¿sí? Que después se viene y se empieza a reflejar entonces en todo tipo de medios, en poder comunicar las cosas, censura, medios sociales, medios de comunicación,
trabajo, sí, expresarse libremente, cuando debería ser simplemente que una cosa no va de la mano con la otra. Tú puedes ser absolutamente todo lo que quieras ser, perfectamente profesional, apto e íntegro, independientemente de eso, de cómo sientas, de cómo vistas, de cómo eres, de cómo sientes, de en qué crees. ¿Sí? Ahí es donde yo siento que está como el verdadero problema o la verdadera raíz de donde nace lo que de pronto Gabriel en un inicio decía, los problemas de censura. ¿Sí? El censurarnos desde un inicio, el quiénes somos, cómo queremos ser, cómo queremos que nos vean. ¿Sí? Y de cada quien ya depende eso, porque eso sí puede ser un universo completamente individual. ¿Qué pasó? Pero no sé, Felipe quedó así como re en trance con lo que estaba literal, diciendo. quedó como Pues en las porque nubes, se puso a pensar muchas cosas. Ha estado, sí, obviamente, porque han pasado del tema, digamos, de la moralidad de lo que es políticamente correcto y por qué es bueno, porque puede ser malo, por qué nos afecta, y ya llegamos al punto en donde esto... O sea, hicimos así, y después así y otra vez así, básicamente. Sí, y pues sí, como sí. no he dicho nada al respecto de nada, entonces pues tengo todo en la cabeza Claro, en este obvio. momento. No, está entonces bien. estoy como... Lo que pasa es que me dejé llevar por el corazón, qué pena. Sí, No te preocupes. sí. No, Eso eso está es lo de bien. menos, eso es lo de menos. La cuestión es, digamos, yo entiendo todo lo que tú estás diciendo y lo que Gaby decía al principio. Hay como manera de aunar cosas o pues... Sí, hilar. No hilar, porque pues no es como voy a ver cómo meto lo que quería decir. Sí, no, pues como para Unificar un complementar poco lo que más, sí. ustedes dijeron. Sí. Para mí toda esta situación es una cuestión netamente política, para mí. Ok. Y es netamente política porque, digamos, lo políticamente correcto no existe hace 50 años. O sea, eso viene hace en los últimos 5, 6, 7 años, tal vez 10 años, por ser exagerado, Sí. pero eso es relativamente nuevo. Y me refiero a la Sí, palabra, o sea, siglo a la XXI concepción, recién. a la concepción realmente de eso. No, siglo XXI ya, o sea, pues, Pues 2000 para acá. 2000 para acá no, porque lo políticamente correcto, como te digo, viene como Tan poquito. Sí, tan poquito. Sí. O sea, se vino a exteriorizar así Ok. hace poco. Sí, o sea, que Última todo... década. Pero o sea, que estuviera como de manera, ¿cómo lo digo? Transitoria o algo No así. transitoria, sino como siempre estuvo ahí, pero no fue tan explícito. Ok. Pues porque habían otras construcciones sociales, otro tipo de, digamos, coyunturas que no lo sacaron. Cuando empezamos a ver todo este proceso de sexismo, entonces hay un tipo que en una posición de poder empieza a abusar de sus trabajadoras, que es un productor, no me acuerdo el nombre del tipo, pero empieza todo el movimiento de Me Too, eso empieza a darle fuerza Harvey Weinstein. a todo ese proceso de lo políticamente correcto. Antes de eso venía ya pasando con lo del racismo. Entonces es algo que ha venido en construcción y ahorita se ha configurado como eso, que es una especie de censura a mi parecer. Y es donde, digamos, esas etiquetas que ustedes mencionaban al principio, que nos dividen, porque estoy completamente de acuerdo, Sí. y es una de las conclusiones a las que han llegado, digamos, en este debate, porque esto es un debate político, Claro. es que precisamente eso lo que hace es separarnos y eventualmente censurarnos. Y entonces empieza a imponer cosas. Digamos hasta tal punto que los gobiernos empiezan a legislar en aras de darle privilegios a ciertos grupos, digamos que minoritarios, como pueden ser los trans o los LGBTI, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ver. Digamos con el lenguaje exclusivo en Canadá estaban haciendo una legislación, la verdad no le hice mucho seguimiento, pero sé que eso hubo toda una controversia alrededor, Sí. porque estaban exigiendo que a los trans se les tuviera que decir por ciertas denominaciones. Entonces, si es una mujer que se considera hombre, tienen que decirle como un hombre. O sea, obligan a las personas a decirles de forma tal porque ellos se ven así. Sí. Y eso está bien, o sea, de acuerdo. Que es el punto en el que yo voy en este tipo de situaciones. Lo de la imposición que yo Es hablaba. eso, es la imposición. Es la imposición, Exactamente. claro. Cuando hablamos de la imposición, ahí estamos coerciendo la libertad. Y estamos censurando. Entonces ya aquí, digamos, yo tengo amigas trans, tengo todo, porque Sí, pues, sí, sí. en este mundo en el que vivimos ahorita ya Es se me normal, hace sí. que es Es irrisorio normal.
no haberse juntado con las personas y darse Total. cuenta que es súper natural, súper... Sí, y que son personas exacto. como ustedes, como nosotros. Exacto. Y que siento que ahí lo importante no es tanto el hecho de darles ese privilegio, sino verdaderamente mostrar el respeto como cualquier Exacto. otra persona. Entonces Claro. yo del ejemplo exacto tengo una amiga que se llama Andrea, o se llama pues, porque sigue viva, se llama Andrea y yo le decía a ella y yo la saludaba de Sí. pico en la mejilla y todo sabiendo que pues genéticamente es un hombre, pero por respeto a ella, porque la conocía y todo, yo la trataba como una mujer porque lo hacía por ella, o sea, y yo nunca voy a llegar a un punto en el que me tenga que... O sea, me cayó mal, entonces lo va a empezar a tratar como un man. No, o sea, Sí, sí, es sí. una cuestión de decencia humana. A mi parecer, y lo que tú decías, lo del amor, que eso es lo principal, sí, pero para mí es una cuestión de decencia en ese sentido. Y que no tiene nadie que venirlo a obligar a uno para hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso, que legislen en aras de darle esos privilegios a las personas, que no son privilegios, son cosas que deberían existir y punto. Sí. Son cosas que ya deben estar dadas por sentadas. Entonces, cuando se llevan esas agendas que terminan es precisamente generando odio, lo que tú decías, que Ujú. entonces empieza como por debajo de la superficie a... Uno puede acceder y puede decir, no, listo, pues está bien, hagámoslo, pero en el fondo empieza a ver todo ese odio y todo ese tipo de cosas que digamos, creo que esto lo hablamos, pero ya no en un podcast, sino a nivel personal, la polarización que hubo con Donald Trump en Estados claro. En Unidos. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Claramente el man empezó fue a acudir a esas bases donde ellos tenían mucho remordimiento no es la palabra, mucho rencor hacia las minorías, hacia ciertos grupos también minoritarios que empezaron a tener más prevalencia, por así decirlo. Entonces esto empieza a generar es odio y como unas situaciones donde pueden generar... Eso es como un cóctel, básicamente. Metemos un montón de ingredientes que pueden terminar siendo un desastre, puede terminar siendo una explosión. Sí. Eso por un lado. A nivel personal de lo que tú estabas diciendo de... Ah, bueno, no. Antes de eso, lo de los medios. Completamente de acuerdo con Fabi en ese sentido también. Si bien los medios son un factor claramente para poder configurar la opinión pública, Sí. Ujú. o sea, ¿qué ha hecho los medios? Darle más poder a eso, a ese movimiento de políticamente correcto. Eso es lo que ha hecho los medios. Más allá de que ellos entren a censurar y eso, o sea, nosotros mismos llegamos a un punto en el que nos estamos censurando Sí. a nosotros También. Yo siento mismos. que nosotros como mismos más que individuos. las plataformas. Exactamente. Entonces somos nosotros mismos y entonces, ¿qué hace el movimiento políticamente correcto? Censura, a mi parecer. Entonces llegamos y estamos debatiendo acá, entre nosotros tres. Ujú. Bla, 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 bla. Tú dices algo que a mí me molestó. El ataque es directo de Exacto. una pa. Entonces, ¿y yo qué voy a decir? Como lo políticamente correcto está de mi lado, entonces yo te voy a decir, no es cierto porque esto no es así y tú no deberías pensar así porque está siendo amoral o lo que sea. Mm. Y entonces tu argumento pierde valor porque ya te lo están descalificando. Desde un principio porque lo consideran que no va acorde al movimiento o acorde a lo que, digamos, una Sí. mayoría está haciéndolo ver. Entonces ahí entramos Sí, a eso es censurar. como puro, si no estoy mal, Inmediatamente. eso se le llama como un argumento ad seclorum, algo así, que No básicamente se basa en la lógica de porque no es porque no está, digamos, entre comillas, entre lo legal o lo estipulado como correcto, digámoslo, Sí. entonces es equívoco. Lo que pasa es que para mí eso es una idiosincrasia completa. Mm. ¿Por qué? Porque supuestamente como decía en un inicio, lo moral que defiende esta ideología precisamente es ese respeto a lo diferente, ¿verdad? A lo diferente en todo sentido, de pensamiento, de cultura, de religión, de raza, ¿cierto? Pero entonces llega una persona La ironía. que necesita, o bueno, no necesita, quiere comunicar una idea de cualquier índole que para él esa o ella, esa es su realidad, ¿cierto? Porque poner obviamente realidades, depende de estos factores, ¿sí? No todo el mundo va a pensar o sentir igual porque precisamente venimos de realidades completamente distintas. Ese es el punto, ¿sí? Pero entonces como tu realidad no es igual a la mía, estás mal. Porque la políticamente correcto dice que es así. Y no deberías decir, ni sentir, ni pensar así. Es completamente irónico. O sea, no tiene ninguna lógica proteger algo que nosotros mismos atacamos. Porque la verdad es que si nosotros respetáramos eso, pues entenderíamos que sin importar lo que tú pienses o lo que tú sientas,
está bien. No está mal que pienses o sientas diferente a mí. Si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué es lo que yo siento honestamente que queríamos hacer? Pasa a la página. Nadie te está obligando a aceptar la realidad de esa persona. Ni tampoco tienes que estar necesariamente de acuerdo con esa persona, esa idea, esa ideología, ese movimiento o lo que sea, ¿sí? Si no estás de acuerdo, ok, acepta que es la realidad de otra persona, sigue con la tuya. Miren, y ya, los que sí se sientan identificados con eso, perfecto, los que no, también. Pero ahí es donde está, yo pienso que la políticamente correcta ideología. Aceptar que eso es así, porque tenemos que llegar a de una vez atacar, imponer y violentar entonces las ideas e ideologías de otros. Yo creo que es como, por ejemplo, se puede colocar digámoslo, un ejemplo que me parece bastante interesante aplicarlo en la vida y es, digamos que yo te ofrezco, o sea, tú no me lo has pedido, pero yo te ofrezco, No te he pedido nada. sí, por eso mismo. Continúa. No nos conocemos, ¿sí? Digamos, ese es el ejemplo, no nos conocemos. Ujú. Y yo te ofrezco un whisky. Es tu Sin decisión. hielo. Es tu decisión, no importa cómo te lo sirva. Burundanga. Te lo puedo servir con cocaína, con perico, con pimienta cayena, con hielo, sin hielo, con azúcar, con sal, con lo que se te pueda ocurrir ese whisky. Ok. Pero es tu decisión Ujú. si te lo tomas o no. Si lo recibes o no. Sí, y si claro. lo recibes y te lo tomas, ¿qué reacción? Es netamente responsabilidad tuya, no mía. Sí, claro. ¿Sí? Y pienso que en ese sentido, ese debería ser el tema de políticamente correcto, ¿sí? Lo que tú dices, exactamente lo que tú dijiste, pero lo puse en un ejemplo. Sí, no, de acuerdo. Fue una buena analogía. Y sí. siento que así debe ser la vida en ese sentido, ¿sí? Ujú. Ok, te molestó, no te gustó lo que te di, está en ti el si lo recibes o no lo recibes. Y con ¿Sí? ese mismo amor y con ese mismo respeto que de pronto desde un inicio sí debe ser la fórmula y es el cómo lo entregas. ¿Sí? O si lo tienes que entregar. Pues a entregar me refiero a cómo hace uno el delivery. Ujú. ¿Sí me voy a entender? Porque yo pienso que pues uno sí debería decir, pensar y actuar como uno siente, como es genuino en uno. Pero obviamente sin la idea de generar críticas destructivas. Porque eso ya es otra cosa. O sea, por ejemplo, vea, cuando yo hablo de esas cosas y de lo que decía ahorita Felipe, a mí se me vienen muchas cosas, por ejemplo, con el tema de cómo ese políticamente correcto se ha distribuido en la sociedad de diferentes maneras. Ahora, están lados negativos o lo que muchas personas consideran como lados negativos, que fue toda esa polarización que hubo con el tema, por ejemplo, Trump-Biden, ¿sí? Cómo eso generó rencores en la sociedad, que después División dependiendo de la comunicación, generó muchos más odios, divisiones, guerras políticas, sociales, etc. Pero hay otro contrapunto de ese que a mí me parece increíble y lo amo, y es cuando pienso en personas como Gary Vee, ¿sí? Marquetero, comunicador, empresario, inversionista exitoso, famosísimo. Ojalá muchos de ustedes lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, vayan, búsquenlo. En todos los sentidos y las diferentes ramas de crecimiento personal, súper recomendado. Y este loco habla mucho de eso también. Él habla precisamente de cómo, por ejemplo, él entiende que como un empresario de alta talla, a él se le han cerrado oportunidades por no ser políticamente correcto, ¿cierto? Porque como un hombre de tal índole, ¿cierto? Que le habla a cientos de miles de personas en auditorios, no se refiere a las personas o no habla con términos elegantes, bien estructurados, ¿cierto? Políticamente correctos, como hemos estado hablando, sino que al contrario, él habla es a madrazos. Como lo siente en su corazón y como él ve la vida es como lo comunica. Entonces él dice, a mí me vale 3 pinches vergas porque los hijueputas bobos no han aprendido que la vida no es fácil. Y el primer hijueputa que me diga que se va a volver millonario, a los 20 años le voy a dar un puto traque en la nuca porque así no funcionan las cosas en la vida. Y yo digo, eso tiene algo hermoso, weón. ¿Sí? ¿Por qué? Y aunque las personas así no lo crean, hay el nivel de personas que se identifican con este hombre son inmensas precisamente ¿por qué? Porque yo creo que cuando una persona es así,
se palpa lo genuino, ¿sí? A pesar de que no todo el mundo pueda estar de acuerdo con eso o no se identifique con eso, hay un gran nivel de honestidad, de transparencia, ¿sí? De decir las cosas como son, que es lo que yo siento que Claro. de pronto a veces falta en la sociedad, ¿sí? ¿Sabe también yo no qué veo? mantequillar y limpiar tanto las vainas. Es, Eso mire, era lo esta que es iba la a decir. realidad de las vainas. Simplemente es así. Le guste o no le guste, esta es la vida. Y yo a usted le puedo enseñar en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, en este aspecto, para que usted sea mejor en lo que quiera. Ya depende de usted tomarlo o no. Sí, yo lo que veo es que Entonces, también... hay dos contrapuntos ahí importantes. O sea, Sí, no, lo que pasa o lo que veo también yo con ese aspecto de esa expresión a la hora del lenguaje, al ser tan correctos, ¿sí? Yo siento que de alguna manera también enmascara demasiado ese diálogo, esa dialecta, esa manera de expresarse, de hablarlas. No estoy diciendo que una persona que le guste expresarse de manera correcta, más adecuada, más apropiada. ni ¿sí? siquiera de la manera como se supone que deberíamos comunicarnos según la estructura de nuestro lenguaje, como ha sido creado, ¿sí? Con el vocabulario, las estructuras gramaticales y demás. Hay personas que les gusta hablar de esa manera. Sí, apropiadamente. ¿Sí? Es que le dicen a Apropiadamente, eso, ¿no? ¿sí? Y no está mal. Lo que pasa, o lo que yo veo que pasa más bien, es que con este tema de ser tan políticamente correcto, el hablar apropiadamente también se ha vuelto una manera de enmascarar cómo decir las cosas, ¿sí? El bajo cuerda, ¿sí? Te digo de una cosa, pero realmente te estoy diciendo otra. ¿Sí? Siento yo que es lo que también... el confunde y reinarás. El confunde y reinarás. Sí, pasa siento que mucho. Es algo que ha ido como muy de la mano y por eso también se ha ido eventualmente generando estas dinámicas con todo este tema, de todo esto que ya hablamos, Sí. que los medios, que, Es que lo más la grave- afección en la política, en la vida personal, en cómo eso nos afecta como seres... sí, que estamos en crecimiento en este mundo que, sí, es verdad. Algunos pues que sí nacieron, como el término dice, en cuna de oro, que todo lo tuvieron realmente fácil y no han tenido que comer mierda. No estoy diciendo que, o sea, en comparación a muchas personas, No, sí, pensarán que nosotros, pues, cuna, esto lo han tenido completamente fácil. Ja. Y a comparación de muchos, a lo mejor sí. Pero a lo que yo voy es como esas personas que están como muy arriba. ¿Sí? Ok. Que son los de la muy, 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 muy clase alta. Esa es a donde va el comentario, pero... No entiendo a qué vas, o No, sea, no, me sí, perdí. no sé cuál es la conclusión de eso tampoco. Me perdí. No, que lo que yo iba con eso, básicamente es que siento que son como esas personas que están en ese privilegio y siento que han impulsado mucho todo este tema del que voy con el hecho de que el hablar apropiadamente, ¿no? Y son muy hipócritas al tema. Siento que va más de allá que verdaderamente... No sé, siento que también va como en un tema también de posición social, en donde es mucho más claro este tema. Yo no Se ve estoy mucho de más... acuerdo. Sí, no sé, yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Yo siento que eso viene de casa, independientemente como de estratos sociales o esas cosas, viene de cada ser, de cada persona. Ok. Es el cómo Está bien. utilizamos esos medios, más bien en muchos argumentos que hemos utilizado en diferentes capítulos, pero yo siento que es la verdad, es el simple sencillo del beneficio individual, ¿sí? De lo que nosotros buscamos para nosotros y me vale un puto verga a los demás, ¿sí? Esa forma de sentir y de pensar es lo que siento que de pronto muchas personas se utilizarían para seguir incentivando eso que acabas de decir tú y no tener absolutamente ningún cuidado ni respeto por lo que puedan estar pasando los demás. Ahora, yo creo que más bien de lo que previo a eso que tú estabas diciendo, a mí lo que más me parece importante es reconectando con Felipe, ¿sí? Y con lo que él había dicho, más bien del hecho de cómo eso se termina convirtiendo al final es en una gran manipulación, ¿sí?
que a veces, lastimosamente, como todos estamos pensando en que somos políticamente correctos, queremos respetar, queremos incluir, queremos no sé qué, no nos damos cuenta más bien como esos medios políticos que decía Felipe, que es en donde realmente nace toda esta gran polémica de censura y de falta de libertad de expresión, nos lleva a controles sociales de los cuales no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Que se ven representados, claro que sí, muchos en medios de comunicación, pero también otros en medios, ¿cómo decirlo? Como de censura, de la manipulación de la información general que nos llega, de qué está pasando en un país, de qué está pasando claro, con la y eso situación, de qué está pasando con la pandemia, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que no nos damos cuenta, en el que nos están constantemente guiando a una forma de ser, guiando a una forma de actuar, guiando a una forma de pensar. Sí, como esa agenda como entre comillas Ahora, política. creo que si nos metemos profundo en esa parte de la política, a ver, creo que es normal que cualquier sociedad, en cualquier parte de este mundo, en cualquier país, necesita de alguna manera cierto control, o sea, ciertos parámetros en los cuales se pueda llevar sanamente una sociedad, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que para mí el problema grande ahí es cuando seguimos violando la libertad de ser, más que de expresión. Ahora, de ser, ¿por qué? Porque yo siento que con esto existe una política, como en la política, dos partidos, ¿cierto? Los muy liberales y los muy conservadores. Eso siempre pasa. Entonces, ahora con la expresión pasa lo mismo. La libertad de expresión yo siento que pasa lo mismo. Están los que queremos expresarnos como se nos dé la hijueputa gana, ¿sí? Uh-huh. Y los muy conservadores entonces ahora pecan porque no, es que es una hijueputica gana. Entonces, ¿sí van a entender? Entonces pasamos de violentar por agresividad a después a violentar por exceso también de conservatismo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque entonces volvemos todo un diminutivo. Eso es lo que yo siento que es grave. ¿Sí van a entender? Como quien dice, me ofendió con inteligencia y después el que me ofendió con groserías, por decirlo de alguna manera. Cuando se puede ofender en un entonces, punto medio donde entonces me parece que pero grosero. Es un problema muy grande porque entonces constantemente la sociedad está viendo cómo se critica. Entonces volvemos. Los de la derecha atacan a los de la izquierda porque es que ta. Y cuando aprovechan entonces los de la izquierda a liberarse y dice vamos a atacar a estos porque es que ta. Y cada quien está jugando a que es que yo soy el bueno. ¿Sí? Sí, se vuelve al final una guerra de perspectivas. Una guerra de perspectivas, una guerra de críticas destructivas todo el berraco tiempo. Entonces hay manipulación, volvemos a un tema que a ustedes les gusta mucho, bueno, el que yo no sé tanto, los fake news, la manipulación de la información, cómo ataco al otro, ataque ideología, ataque no sé qué, siempre es constantemente el ataque de un lado al otro. Pues yo creo que, bueno, digamos que colocando un entre paréntesis muy corto, yo solo quiero añadir como añadir una perspectiva de mi parte. Crítica es crítica, constructiva, destructiva, pienso que es exactamente lo mismo de lo que hemos hablado. Crítica es crítica, ¿sí? Yo siento que no siempre la crítica es constructiva, ni no siempre es destructiva, es crítica. Y todo depende de la perspectiva. Porque para ti, digamos, tú me puedes estar dando una crítica constructiva, pero puede ser que para otra persona sea una crítica destructiva. No, pero ahí ya estamos hablando de un problema, entonces, básicamente, que en el momento de hacer la crítica no la estás haciendo correctamente y por eso se está tomando como destructiva. Puede ser, eso claramente. Eso en el proceso de la formulación de la crítica. Entonces ya entramos a otro tema que pero es eso cómo nos comunicamos, básicamente. Por eso lo quise dejar como... un mensaje que quiere salir de acá llega mal al otro lado. Exacto, pero por eso mismo lo dejé en un momento paréntesis, porque si bien sí tiene que ver, no es exactamente de lo que estamos hablando. No, de acuerdo. Igual yo lo que yo es de que... pronto entiendo que lo que Gabriel quiere decir es que, muchachos, o sea, criticar es criticar. Otra cosa es de pronto aportar. No sé si de pronto ahí es donde esté la diferencia. Pero es que para mí la crítica constructiva aporta. Es importante, pues aporta, sí. Exacto. O sea, porque lo que siento es que tú estás diciendo es que crítica es crítica en cuanto sea crítica destructiva o constructiva, sigue siendo crítica y eso es malo.
Eso es lo que te Sí, entiendo. que Pues no más o menos. o sea, que no necesariamente es bueno, pero tampoco es malo, ¿sí? Siento yo que es muy área gris. Y todo Ok. depende, y siento que también va con todo quién es la persona, Todo cuál es su siempre es de historia, perspectiva. Claro. con cultura. Es de entender el ¿sí? trasfondo de dónde viene Exacto. ese comentario. Es más bien, Ok. ¿sí? Todo es de contexto, siempre. Todo es de El contexto. contexto es rey. Ahora, digamos, volviendo un poco a lo que decía Fabián, y creo que se me va a olvidar conociéndome. Está bien, es que para hacer Eh, el paréntesis, como generar una pequeña disrupción ahí. Sí, creo que se me va a olvidar. De lo que yo acabo de decir. Bueno, no, pues aquí lo voy a retomar por este lado para ver si me acuerdo. Ok. Entonces, primero, considero yo que la libertad, ya sea de expresión, sea de lo que sea, puede llegar hasta donde no afecte la libertad de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Ujú. Yo tengo la libertad de hablar como se me dé la puta gana, lo que sea, Ujú. pero si en ese proceso de libertad de expresión, de decir las cosas que digo, estoy ofendiendo, estoy atacando, estoy siendo completamente ofensivo de alguna manera, así esa no sea mi intención, algo está mal. O sea, Exacto. esa libertad ya no es una libertad real, por así decirlo, porque Sí. estás coerciendo o estás entrando Sí, a estás afectar a agrediendo a, alguien. sí. otra persona. La realidad de otro. Y Entonces, esa es la dicotomía, que es- trae para mí completamente este todo tema. esto es una paradoja completa. Ujú. Es una paradoja porque, o sea, es chistoso decir acá que nosotros estamos en contra de lo políticamente correcto, que creo que es en lo que estamos Más o menos, completamente sí. de acuerdo. Sí. Pero las personas que están del lado de lo políticamente correcto juran y comen mocos de que están En lo En correcto. lo en lo correcto. Y lo que decía Gaby, esto es de perspectiva y todo esto, y cómo ellos no se van a sentir en lo correcto cuando sus intenciones son buenas. Entonces ahí es donde toca entrar a desglosar todas esas vainas de que, pero es que nos están atacando, nos están coerciendo, nos están haciendo sí. un montón de cosas y están incurriendo en el mismo problema que ustedes no quieren sufrir, que es sentir, o sea, todo esto de lo políticamente correcto empodera a esas, digamos, personas o comunidades vulnerables, que han sido vulneradas en algún sentido, sea por género, por raza, Sí, por claro. toda Que esa cantidad de lastimosamente cosas. por la historia han sido afectadas. Exacto. Y también, por todo y eso. también en la historia, si nos ponemos a mirar muy brevemente, pues de grandes intenciones y de muy buenas intenciones han ocurrido las más grandes tragedias. También, Sí, también. Pues no, eso tiene sentido. No, Lo sí, que sí, Gaby también, tiene eso sentido pasa. En que, es que, muchachos, yo creo que el problema, y es entendible, ¿saben? Eso es lo más difícil Ujú. de todo. Que es Tampoco estamos entendible, aquí juzgando, porque es que... precisamente por todo lo que ha pasado, nosotros los seres humanos en nuestra historia hemos sido la puta cagada. O sea, hay que ser honestos. Pero yo algo que siempre he dicho y que yo hablo mucho con los muchachos, yo digo, si yo pudiera corregir algo, marica, a lo bien, sería ese problema tan berraco que tiene el ser humano de querer imponer y poseer todo en este puto mundo, weón. Todo lo quieren poseer, todo quieren que sea el ser humano, todo lo quiere colonizar, todo, weón, ¿sí? Ujú. Así mismo con nosotros mismos. Entonces, eso ha llevado que en la historia de nosotros mismos, pues precisamente como decía Felipe, muchas comunidades han sido vulneradas, han sido violentadas y han sido excluidas de muchas formas inhumanas. Ahora, es entendible que a razón de eso, pues obviamente, ¿quién no? Cuando está lastimado y ofendido, pues se rebeldiza, ¿sí o no? Ujú. Completamente. Y quiere exigir a como del lugar que eso se detenga. Y es lógico. Ahora, ¿cuál siento yo que ha sido entonces el problema humano ahí? Que entonces por intentar crear respeto y orden o igualdad Cambian en de muchas de oprimidos estas a opresores. formas, exacto, entonces creamos ahora la fisura de que para poner esta, digamos, nueva posición en la mesa, no la estamos poniendo, sino que ahora la estamos imponiendo. Y ese respeto que en algún momento faltó de este lado, que ahora se está empezando a dar, se le está quitando a todo lo demás. Ujú. ¿Verdad? Entonces ahora estamos jugando nuevamente a lo mismo, pero en una nueva etapa de la humanidad. Entonces, lo que ahora no era, lo que antes no era, ahora sí es, y lo que antes sí era, pues ahora no. ¿Sí? Ujú. Y pues no estamos jugando a nada, porque realmente no estamos creando ese respeto y esa unión que se supone que estos movimientos deberían traer. Con el todos valorarnos como somos y ya. Es complicado. Ese es... Por eso digo que esa es como la dicotomía, ¿no? Y al final siento yo que hay otra cuestión que también va muy ligada a todo eso. Claro,
el factor que debe primar claramente es el respeto, ¿cierto? Sí, claro. Pero para llegar a eso, ¿sí? Como para llegar a esa conciencia de que pues todos somos personas, todos venimos de culturas diferentes, todos venimos de una realidad, ¿sí? Que es muy difícil, obviamente, saber tú de dónde vienes, tú qué has sufrido, qué es tu vida, ¿cierto? Sí. Siento yo que ahí hay un factor que también es muy clave, y es la educación, ¿sí? La educación social, ¿sí? El entender, el educar al mundo sobre el respeto, sobre el amor y sobre muchas otras cosas, ¿sí? Que van ligadas ahí, la cultura, bueno, creo que va muy a bastante profundidad profundo, y es muy sí, profundo. Y con todo, ¿sí? Con incluso de cómo se mueve el mundo, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve la política, todo ese tipo de educación, siento que si de alguna manera y siento que eso es mucho más vital, de eso debería de pronto ser verdaderamente la escuela primaria, como su nombre dice, primaria, lo básico, lo importante, ¿cierto? El aprender a vivir, el aprender verdaderamente, el salir de tus retos, el conocerte, ¿sí? Más allá de aprender las ciencias básicas, que la matemática, que la física, voy a que es agregar- importante, sí. no voy a decir que Voy a no es agregar importante, Algo pero siento que es estamos más dejando clave. por fuera un poco, Sí. y son las consecuencias. Eso, Las también. consecuencias. O sea, en todo ese proceso de ser libres, de construcción de personalidad y todo eso, tomando lo que dijo Fabi, de que pues ha tenido el choque como de que lo tomen en serio, por así decirlo, que por cómo se Expresa por expresa cómo o se es. muestra, Ujú. no quiere decir nada. Yo sí considero que hay unas consecuencias en general, de todo, absolutamente de Como todo. Sí, todo en la Digamos, vida, para toda lo de lo acción, reacción. políticamente correcto, como movimiento político, como discurso, todo eso genera odio, genera rechazo. O sea, eso son consecuencias que tiene eso. Como que también puede tener unas consecuencias de no estoy de acuerdo, etcétera, etcétera. Una consecuencia de no quererse ir de traje a una conferencia es que no lo crean profesional. Es una O consecuencia. una persona seria, una Porque persona que tiene así es la conocimiento. construcción social, y ya lo que estamos hablando acá es de cambiar una mentalidad de ganado, o sea, del rebaño. Masiva. Sí, de rebaño, sí. O sea, todos pensamos así, y pues al momento de hacer eso, y yo entiendo la parte de que hay que respetar, completamente de acuerdo, Ujú. y que no hay que entonces entrar, pero esa es la consecuencia que hay al hacer Ujú. eso. Digamos, yo sé que nosotros somos supremamente groseros en nuestras vidas cotidianas, Sí. pero digamos, yo cuando estuve haciendo la maestría, yo era grosero con mis compañeros, o sea, cuando estamos en momentos íntimos y coloquiales, pero con los profesores, lo más formal de este mundo. Sí. Y eso que es pura y física coherencia. Ujú. Porque es el espacio, o sea, uno tiene que, y por respeto al espacio también hace esas cosas. Claro. Entonces ahí vuelve a lo de la perspectiva. Entonces, digamos, la persona que no quiere irse en traje a una reunión que es formal, que es con, no sé, el CEO de Apple, Sí. y no se fue presentable, listo. Bueno, lo que pasa es que yo siento que ahí de pronto hay variantes, ¿no? Por Que eso. son importantes Y considerar. empiezan Una cosa es desde perspectiva. estar bien vestido, Obvio. otra cosa es estar vestido de traje. Obvio, ¿no? Que de completamente pronto de ahí acuerdo. entran también temas ya, como decía Felipe, de perspectivas. Sí. Completamente de acuerdo, pero entonces vuelve y juega. Todo esto genera es unas consecuencias, y tenemos que ser conscientes de que esas Sí. existen en todo Tú tomas momento. la decisión. Esa es lo que Tú exacto, tomas la decisión. lo que Sí, se lo dijo en su decíamos- momento. Lo que Sí. decimos, exacto. Sí. Lo que dijimos La en su decisión es momento. de uno, y uno se tiene que llevar esas consecuencias, y tampoco es como pobrecito, que lo tratan mal siendo un duro, porque es que las acciones hablan más que muchas otras cosas. Claro, claro, Si digamos, claro. Fabi llega a una reunión, se va así como está vestido ahorita, horrible, hediondo, asqueroso, Él está divino, ¿no? obviamente. Y entonces llega, pero al momento de abrir su boca en la reunión, o sea, lo pueden Correcto. estar diciendo que este Yo man es, siento que ahí hay algo este muy man, importante que este va a man decir. es una chandita, este man como que Ujú. de dónde salió, de dónde lo sacaron, Pero y abrió la entre mi boca y dialecto. salió todo una genialidad, como que este Todo un man sabe su tema, profesional, Una exacto. explosión de Pues verborrea. ya la construcción de la imagen de él cambia, o sea, no solamente Total. es lo que es por fuera, sino también por dentro. Pero Correcto. digamos, si cuando abre la boca todos son groserías, y lo que dice es un vacío absoluto y no hay información de nada, pues obviamente sí. Tú claro. estás construyendo Pero lo que estás a eso- proyectando. siembras lo que, recoges sí. lo que siembras. Exacto. Correcto, sí. Pero sí. a Sí, eso, sí es a cierto. eso voy, a eso yo voy con el tema de la educación,
No, de ¿sí? acuerdo. Ahí va todo ese tema. Que Pues siento que también eso es nos hace educación, falta. pero también es aprender a diferenciar un poco lo que dice Felipe. O sea, aunque, por ejemplo, yo soy 100% promotor de ser genuino en cualquier espacio ante cualquier persona, es normal entender que en ciertos espacios no es que yo tenga que dejar de ser quien soy, pero sí es entendible que hay ciertas cosas que voy a tener que manejar mejor. Ujú. Claramente. ¿Sí? Por lo mismo, porque o voy a necesitar comunicar cierto tipo de cosas o voy a necesitar hacer cierto tipo de cosas con las que yo no puedo dejar que mi esencia atropelle la de otros o la del espacio. Y eso sí es importante. Al final, a la hora del té, yo creo que cerrando esta conversación que es bastante, como ustedes ven, Sí, dilemática un poco y tiene muchos contrapuntos. Sí, tiene al fin y al muchas cabo, variantes el que ser son humano complejas. siempre va a querer encontrar algo bueno en lo malo o algo malo en lo bueno, porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Es de perspectivas, es de culturas, es de historia, es de donde vengas. Entonces, pues muchachos, yo creo que lo importante ahí es aprender a respetar eso, aprender a dar más amor, aprender a ser más humildes y aprender a ser más gentiles con las realidades, sí, con las realidades de los demás. De esa manera, Sí, desarrollar no más- necesitamos vivir pensando en es que soy políticamente correcto. Sí. Porque por lo menos, honestamente, eso no es una manera en la que yo vivo. Yo no vivo pensando en si fui políticamente correcto o no. Pero sí vivo pensando en si fui lo suficientemente amoroso, respetuoso Sí, y genuino. sensible a la realidad del con otro. cualquier persona o realidad en la que yo esté involucrado en ese momento. Y siento que esa es la manera en la que deberíamos, de alguna manera, de pronto empezar a esparcir o expresar más, ¿sí? Para que Más todo el bien. mundo sienta eso, sienta ese respeto, sienta ese amor, sienta esa integración, se sienta bienvenido en cualquier lugar en el que esté, independientemente de cómo sea. Resumiéndolo en 2 palabras, empatía y compasión. Lo que pasa es que esas palabras las han ¿Tergiversado? no necesariamente tergiversado, un poco vulgarizado, porque entonces en el sentido de que si eres empático y eres compasivo, entonces eres un huevón. Bueno, ¿Sí? eso depende. Yo no lo veo así. Creo Además, que que esas claro son que no. construcciones de Claro que que si no. eres bueno, pues te toman por pendejo. Sí, básicamente. pero a Sí, eso, pero ahí van las cascariticas a las que voy, ¿sí? Claro. Porque el ser empático y el ser compasivo es el entender la realidad del otro, ¿sí? El conectarte con la realidad del otro. Así tú verdaderamente no vivas, no compartas, no ponerse los creas. zapatos del otro. Y es ponerse Sí. los zapatos del otro, entenderlo y respetarlo. Ya. Que tú no compartas, que tú no creas que eso es lo que es para ti. Correcto, perfecto, ¿sí? Y va a lo que tú vivas Sí. con el hecho de, ok, yo soy yo y no busco atropellar tampoco al otro. Exacto. ¿Sí? Y respetar El ese ser límite. humano decente es así. Exacto. Sí. Y para mí es eso, o sea, hay que rescatar esa decencia del ser humano. Iba a decir también lo de la empatía, es fundamental, Ujú. porque así es como nos entendemos. Y marica, todos podemos cagarla y todos podemos ir por la vida Sí, todos somos seres hiriendo humanos. personas y no podemos estarnos cohibiendo de muchas cosas para evitar eso, porque sin joder, eso va a pasar siempre. Querrámoslo ¿Y qué es o lo no. que vamos a hacer ahí? Vamos a pedir perdón. Vamos a reconciliarnos porque esa es la Sí. solución para esto. La solución para mí no es ir por la vida diciéndote qué puedes decir y qué no. Es realmente cuando te des cuenta que hiriste a alguien y esa persona se le nota y pues lo hace, y ni siquiera hay veces que no se nota, pero uno puede caer en cuenta de que pasó eso. No O que lo sobra, ayuden a no caer en cuenta. exacto, claramente, no sobra pedir disculpas y no sobra hacer todo un proceso de reconciliación para que quede claro que uno sigue siendo decente a pesar de que uno comete ese tipo de errores. De errores, sí. Sí. Somos humanos, Entonces- nos equivocamos y está bien equivocarse porque de ahí es de donde aprendemos. Obviamente. ¿Sí? Ahora, cada quien está en un punto de su vida, en un punto de experiencia y en un punto de crecimiento diferente. Y de pronto ante eso es lo que no hemos aprendido a ser sensibles. No sabes qué está viviendo esa persona sintiendo. No sabemos la sed que padece otro. Comprendamos de pronto eso y ayudémonos a crecer en vez de seguir destruyéndonos. Yo creo que De acuerdo. ahí está. Ahí Ahí está el tema, muchachos. Si les parece, no les parece, está perfecto. Colóquenlo en los Ese es el comentarios. punto. Que Exacto. digan, "Uy, no, estas Coméntenlo, pechurras se hablan díganos mucha qué porquería". piensan, sí. Ay, toca Si hacer el hablamos mucha ejercicio. mierda o no. Y bueno, estaremos pendientes de todo lo que ustedes nos comenten. Sí. Para seguir hablando de todas estas vainas tan constructivas.
Ahora, como siempre, vamos a Tome cerrar el sus capítulo sobres. entonces con los sobres, ¿listo? Ya saben, para los que no, les recuerdo, 3 sobres, 3 temáticas, escogemos aleatoriamente y de ustedes depende lo que haya en cada uno de estos sobres. Para que cerremos los capítulos de esta manera o en el siguiente pues podamos hacer lo que a ustedes les parece más divertido para el programa. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Vamos Yo poner no elegir voy a Gabriel. mirar, yo no voy a mirar. No Vamos tengo a ni idea. revolverlo, vamos a revolverlo. Que no digan que después que eso está arreglado. Listo. Ale pues, mijo. Bueno, Les sí, recuerdo, tiene- uno es pregunta, uno es tema para nosotros hacerlo y desarrollarlo en el próximo podcast. Y la otra es penitencia. Pongan cosas pailas. Mentiras no, por favor no. Y... ¡Carajo! A ver, ahora. A ver, espere. Sí, ¿qué? ¿Está vendiendo algo? ¿Qué dice? Dice tomarse un shot cada 10 minutos. Tomás, muchas gracias, minutos. Ok. Cada 10 Esto fue lo minutos que ustedes debemos comentaron, tomarnos un muchachos. shot. Si quieren que también de pronto en los papeles Bueno, pero no los nos vayan a taguemos a emborrachar. ustedes para que sepan quién comentó eso, nos avisan, Sí, coméntelo ¿cómo hacer también eso? y entonces aquí les hacemos shootout a todos ustedes. Maestra, ¿me dejas ver? Sí. Mira. Penitencia, tomarse un shot cada... Ok, tomarse un shot cada 10 minutos, entonces obviamente el Bueno. programa se acabó, lo haremos en el El próximo. próximo. Y haremos piedra, papel o tijera a ver quién le toca emborracharse. Sí. ¿Listo? Oiga, pero no decían qué trago, ¿no? Al azar. Ah, no, sí, No, no pues ahí decían, miramos, ahí no ahí miramos. dijeron, ahí no dijeron. Que sea sorpresa entonces. Pero bueno, listo muchachos, así quedamos, espero que hayan disfrutado mucho el show. Yo creo que el piedra, papel o tijera era ya. Ah, no. ¿Ya? Pues si quieres lo hacemos ya. O lo hacemos mañana con Sin la asco. la Bueno, propia- sin asco, bueno. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Hágalo otra vez. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Bueno. Pues uy, puta, no, eso hay otra una vez. mezcolanza. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Puta, morí. Sí, claro. ¡Felipe es un borracho! ¿Listo? Muchachos, quedamos así entonces. Recuerden, nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas de audio, Spotify, iTunes, Castbox. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, están aquí en la descripción. Yo Que no tomo somos- agua. Suscríbanse, denle a la campanita, háganle a los comentarios qué más quieren escuchar, qué más quieren ver, qué más quieren que hablemos. Y nada, así quedamos. Yo creo que, como dijimos, Va a tomar agua. démonos amor. Nos Vemos. vemos, ¿listo? Chao, Chao, chao. chao. Suerte para todos.